En síntesis, es decir, a los presupuestos, en estos momentos puedo decir que los ingresos, o sea, los ingresos y los gastos, porque están ajustados, ascienden a 9.135,55 euros, que es más de 1 millón de euros más que el año pasado. Esto es así fundamentalmente por dos cuestiones. Una, porque hay determinados ingresos que aumentan en unas cantidades significativas, especialmente las previsiones de ingresos que tenemos de las aportaciones del Estado y de las aportaciones de la comunidad autónoma, que se han venido incrementando a lo largo de estos 3 últimos años en más de 200.000 euros cada año. Por lo tanto, contamos, además, con digamos que de alguna forma con el convencimiento de que este año va a seguir esa misma progresión, porque así lo han manifestado ya los responsables del Gobierno central y del Gobierno autónomo. Y además, porque este año recurrimos a un crédito, tal y como se había dicho, un crédito de 270.000 euros, tal y como se dijo en su día cuando se aprobó el proyecto de la piscina climatizada. Es decir, el concello tiene que aportar a la construcción de esa piscina 600.000 euros, ya aportó el año pasado 30.000, que era el compromiso que adquirimos en el 2007, y en el 2008 tenemos que aportar 270.000, que evidentemente para que los presupuestos no se resientan y de forma significativa, entendemos que la manera más cómoda es acudir a la vía de crédito, porque evidentemente la capacidad de endeudamiento del concello todavía es grande. El anexo de inversiones, sumadas todas las cantidades que hacen frente a la inversión, estaría este año en 1.182.000 euros. Va a ser más de 1.182.000 euros, porque faltan por colocar aquí una serie de partidas que no se han colocado, que sí están contempladas en los 9.137.000, pero que no están todavía desmenuzadas. Pero en cualquier caso, repito, van a ser más de 1.200.000 euros, prácticamente en su totalidad, diría, con recursos propios. Menos nosotros tenemos previstos que este año haya inversiones pagadas por otras administraciones, por importe de más de 11 millones de euros. Y son inversiones o en marcha o comprometidas o prácticamente comprometidas. Y las resumo. Es decir, vienen aquí resumidas todas. Obras de saneamiento en varias rúas, como Sirimil, Penatrevinca, Avalorca, Lugo, Florencio Delgado Gurriarán y Virse da Barça, que están en marcha, que se están ejecutando en estos momentos. Las obras de saneamiento Dosil segunda fase, que está prácticamente adjudicada la obra para adjudicar la obra. La Rúa Portela, que se está adjudicando en estos momentos, y a Pasarela de Viloira. Pasarela de Viloira está ya prácticamente hecha, ya hubo un levantamiento previo de las actas de ocupación de los terreos por parte de la Diputación, y yo espero que antes de fin de mes o prácticamente fin de mes tengamos la documentación aquí ya con la ocupación de los terrenos para ponerlos a disposición de la Xunta para que adjudique la obra. Está la piscina climatizada, que está en marcha, en estos momentos las obras están en marcha. Y tenemos ya lo adelanto, el Pazo de Xusticia, que ya entró en el concello el proyecto para que le demos licencia y poder también adjudicar la obra y comenzar las obras. Por lo tanto, también es otra obra que está ahí. Y, asimismo, tenemos el remate del malecón, que sería en estos momentos la única, digamos, que está pendiente de confirmación. Se va a firmar un convenio con la Consellería de Política Territorial para proceder al remate del malecón, una obra que va a costar 815.000 euros. En deportes venimos haciendo un esfuerzo muy grande desde el concello, es decir, hemos invertido estos últimos años cerca de 300.000 euros en mejoras de las instalaciones deportivas, y este año ponemos 90.000 euros más. 90.000 euros más, que son 40.000 son para la calefacción del pabellón de Calavagueiros,
Hemos pedido también la subvención, como todos los años. Hasta ahora no hemos sido capaces de que nos la den, de que nos ayuden ningún año para esta obra, que es importantísima porque no es ya de recibo que un pueblo como El Barco los niños hagan, los niños y los mayores hagan deporte con el frío que hace en ese pabellón, y por lo tanto ponemos 40.000 euros para que en el caso, primero, si se nos da la subvención, tener dinero suficiente para la parte del concello, pero en el caso de que no se nos dé la subvención, iniciaríamos este año la instalación en el último trimestre, iniciaríamos la obra de la calefacción para rematarla en los meses de enero-febrero, ya con cargo al presupuesto del año 2009. Pero este año, desde luego, en este invierno, tendrá calefacción el pabellón de Carabaguiro. Y hay 50.000 euros más que en principio queremos gastar en una pista polideportiva. En un primer momento iría situada en la urbanización La Cerámica. En los gastos de medio rural, y digo importantísimo, porque prácticamente lo que es en gasto real, prácticamente se triplica con respecto al año pasado. Solamente por decir alguna cuestión, la pala, de la que hablaba antes, que son 45.000 euros, que fundamentalmente va a ser para resolver los problemas de medio rural, pero a mayores hay 130.000 euros para el asfaltado de carreteras que se está haciendo en estos momentos con la brigada de la Diputación, puesto que el concello paga todos los gastos, es decir, exceptuando la brigada, absolutamente todos los materiales los paga el concello. Y luego colocamos otra partida de 20.000 euros para continuar con la reforma del alumbrado público en los pueblos. Y luego en El Barco, pues también tenemos obras, aparte de los planes provinciales que llevan el remate de la calle Las Arenas hasta la urbanización de las Huertas y el asfaltado aquí de la Plaza del Príncipe y la Plaza de España, aquí delante del concello, que el asfalto se encuentra en muy malas condiciones. Contemplamos una partida para iniciar las obras de urbanización de la calle Pérez Lista y la Plaza Andrés de Prada, en colaboración con la Escuela Taller de San Andrés del Rabanedo, cuando vengan, que vendrán a lo largo del año. Contemplamos una partida de 30.000 euros, para varias actuaciones en aceras y en calles y en el entorno urbano, sin concretar, y una partida de 20.000 euros también para el inicio del aparcamiento de camiones.